Y si te dijera que en Jeju existe un lugar donde las piedras guardan secretos milenarios, un espacio tan silencioso, tan poco conocido que parece detenido en el tiempo, hoy te lo muestro. Hola mundo, segundo día en Jeju. Intenté alquilar un carro pero no funcionó. Te dejé toda la información en los dos videos anteriores. Hoy, con la tarjeta Timón y Lista, los llevo al Jejustone Park Museum, un lugar lleno de historia, y créeme, al final de este video vas a saber exactamente si este sitio vale la pena o no, así que comencemos. Para llegar al museo debía tomar el bus en la estación del aeropuerto, la cual es la primera parada y salida de todos los buses. Consejo viajero: la aplicación de Naver te va a mostrar las rutas de los buses pero no los tiempos. Debes ingresar a la página de buses de Jeju. Y después de un viaje en bus de 1 hora y media, hemos llegado. Bienvenidos al Parque de Roca de Jeju. Llegar aquí es como entrar en otro tiempo. Dicen que las piedras guardan la memoria del mundo y acá cada rincón parece susurrar algo antiguo. Este lugar no es solo un museo al aire libre, es una conexión directa con el alma de la isla. Naturaleza, mitología, historia, todo se mezcla en este paisaje que vamos a recorrer juntos. La entrada al parque es de 5.000 wones y te dan un brochure explicativo. Hay 3 caminos a recorrer. El naranja, desde 1 kilómetro, es hacia el museo. El camino cultural de Piedra e Historia es rosado, también de 1 kilómetro. Y el camino a la villa de casas tradicionales, el azul, de 1 kilómetro. Debes tener disposición mínima de 2 horas para lograr recorrerlas. El parque fue creado para honrar la cultura de Jeju, especialmente sus leyendas sobre la piedra y el espíritu. Este museo al aire libre tiene más de 3 kilómetros de senderos, así que usa calzado cómodo, lleva agua y prepárate para caminar y reflexionar. En el corazón del museo descubrí la historia de Solmund de Jalmán, quien creó esta isla con su cuerpo y creó el monte Halasan. Cuando caminas por aquí sientes que todo sigue latiendo, no es solo un mito, es como si su energía aún cuidara Jeju. Dentro del museo también se encuentra toda la historia geológica de los volcanes y cómo se creó la isla. Es muy interesante verla. El diseño del museo incorpora elementos que fomentan la reflexión y la conexión espiritual, utilizando la luz, el espacio y la piedra para crear una atmósfera única. Dado que Jeju es una isla volcánica, encontramos rocas de lava por toda la isla y ellos han tomado las mejores rocas para ponerlos en las exhibiciones del museo. Como las cascarones que quedan de la lava cuando el volcán explota. ¡Wow! No, impresionante cómo nos muestran lo que queda de la lava después de que el volcán explota. ¡Wow! Un muro de piedra guía el recorrido, simbolizando el viaje mítico de Jeju. A lo largo de este muro se despliegan exposiciones que entrelazan historia, cultura y mitología. Lo que hicieron acá fue como recopilar esculturas de piedra y la verdad se ve súper linda. Creo que la luz también hace un papel importante. Como que toman cada pedacito de lava que recolectaron y lo convirtieron en arte. Se ve súper lindo. Por ejemplo, miren ese que está allá. Parece inclusive una criatura, pero es que la luz también le da un toque muy especial. En la Galería de los 500 Generales, obras que combinan video y sonido presentan la vegetación de Halasan de manera única.
Esta fue una de las cosas que más me tocó, la galería que usa sonidos y luces para representar el alma de Hallasan. Es como una meditación en movimiento, no necesitas entender coreano para sentirlo. Espacios como el Sky Pond y Mother's Garden ofrecen una conexión entre la arquitectura y la naturaleza, reflejando las leyendas de la isla y proporcionando momentos de contemplación. Si vienes, te recomiendo dedicar al menos una hora y si eres amante de la cultura y la introspección, puede que no te quieras ir nunca. Si estás disfrutando este paseo tanto como yo, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita. Viajar contigo hace todo esto aún más especial. Una vez haya salido del museo, iniciamos el camino de rocas, donde están los Dolharuban. Estas son llamadas Don Yasok, las esculturas de niños. Se colocaban en las tumbas para representar la inocencia y la esperanza en la vida después de la muerte. Todo lo que ves aquí está cargado de intención. No son piedras puestas al azar. Hay historia, hay energía, hay alma. Estas estatuas de basalto conocidas como Dolharuban se colocaban en las entradas de los pueblos para proteger contra los malos espíritus y simbolizar la fertilidad. Les hablé más acerca de ellos en el video dentro del Museo del Folclore de Corea en Seúl. Los invito a verlo. Esas piedras bajas que se ven a lo lejos, llamadas Jeonju-sok, indicaban que Jeju no necesitaba altas cercas, simbolizando una comunidad abierta y acogedora. El diseño del parque al aire libre armoniza con el entorno natural, utiliza materiales locales y respeta la topografía para crear una experiencia inmersiva única. Las torres de piedra apiladas que se ven al frente se llaman Bangsatap. Se construían para alejar la mala suerte y atraer la buena fortuna, reflejando las creencias populares de Jeju. Este es un pequeño laberinto de rocas de Hallasan, que es la montaña más alta de Corea, que queda acá en Jeju. Súper lindo. Saben que muy refrescante. Los caminos serpentean entre pequeños conos volcánicos conocidos como Orium y esculturas que narran la historia y mitos de Jeju. Todas estas piedras fueron traídas desde el monte Hallasan. Al final del recorrido entré a la habitación de la madre. Dentro hay una roca que representa a la madre de Jeju, imponente, silenciosa, casi sagrada. Estar ahí se siente como volver al origen. Acá es la última exposición dentro del parque de roca de Jeju. Esta es la roca que representa a la diosa madre de Jeju. Se siente una energía verdaderamente especial. Y justo cuando pensaba que todo había sido perfecto, bueno, digamos que Jeju todavía tenía una sorpresa más para mí en la salida. Al finalizar estaba a tiempo para tomar el transporte, hasta que me caí corriendo para alcanzar el bus. Sí, caí, como en cámara lenta. Obviamente perdí el bus y el siguiente pasaba en 2 horas, pero nada que un buen Uber no pueda arreglar, aunque el presupuesto sufra un poquito. Pero mundo, esto también es viajar, improvisar, reírse un poco de uno mismo y seguir el camino. Y así terminó el tour por el museo, lleno de piedras, historia y una que otra herida de guerra. Pero en este momento el destino me dirige a un lugar muy distinto, surrealista, atrevido y bueno, digamos que no es para ver con todo el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido tan especial. Cada paso compartido significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo video, los llevaré a Loveland y créanme, no se lo van a querer perder. Así que suscríbanse, compartan y darle click a la campanita. ¡Chao! Y si quieres más información de cómo llegar a la isla, moverte en transporte público y cuáles son las mejores zonas hoteleras, te invito a ver los 2 videos anteriores de esta serie, así tendrás la experiencia completa.